Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga. Amados, es lunes, 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Y hoy me siento privilegiado. La casa está llena. Me acompaña mi amada esposa, compañera Rodi López Vázquez y mi hijo Valentín Reyes, los cuales les voy a pedir, Rodi, saluda a los hermanos. Amén, como siempre un placer, ¿verdad? Y aunque últimamente no estamos apareciendo todos los lunes, pero siempre tenemos el deseo de estar aquí y seguir haciendo esto porque sabemos que el único propósito es exaltar a Dios. Amén. Valentín, saluda a los hermanos. Hermanos, se les bendiga. Si necesitan una oración o un comentario o una petición, ponlo en los comentarios para que podamos decir su nombre al final del programa. Amén. Y nosotros, pues muy agradecidos, quiero saludar rápidamente en Puerto Rico, pastor, presidente del Concilio La Pesca Milagrosa, Juan Ernesto Ramos y su amada esposa, compañera María de Lourdes Soler, y la congregación completa allá en Camuy, Barrio Puente, allá en Camuy, Puerto Rico, a mi hermano, amigo también en el ministerio, Wilfredo Molina, de cariño le digo Freddy. Amén, Dios te bendiga a Freddy Molina y su compañera Sandra Santana. Amén, allá en la Skipper Row, en el 1202 de la avenida Skipper Row, en Tampa, Florida. Así que los hermanos, aquellos que están en el hogar retenidos o están, ¿verdad? Algo sentido, ¿verdad? Que se sienten como que no encuentran, ¿verdad?, cómo dar ese paso para congregarse. Mire, llámenos porque el Señor les está llamando, ¿verdad? Y les vamos a dirigir, en una manera correcta para que puedan congregarse y le daremos la información, ¿verdad?, que sea necesaria. Así que soltamos los hermanos, busque un lugar donde adorar y alabar a Dios porque la venida del Señor está a las puertas. También les pedimos encarecidamente, como siempre, como todos los lunes, comparte esta plataforma. Compártela con un compañero, un familiar, un compañero de trabajo, ¿verdad? Una amistad que necesite. Amén. Aquí en esta plataforma lo que hacemos es, por la gloria y la gracia de Dios, para su gloria y honra, Él dar una enseñanza, un consejo de la palabra de Dios para aquel que la necesite. Amén. Y también seguimos pidiendo que entren en el YouTube y suscríbase. Ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, y se lo agradeceremos porque todo el propósito es para el crecimiento de la obra del Señor. Y como en las últimas 2 semanas hemos estado hablando, ¿verdad?, de cierto espíritu en el ser humano, ¿verdad?, que no deja que la palabra entre en su corazón, en su mente, para que el hombre, la mujer que la necesita crezca y madure en el Señor. Hemos estado hablando, ¿verdad?, y aconsejando a través del libro de Hebreos, ¿verdad?, la semana antipasada y la pasada del primer libro de Juan, ¿verdad? Comenzamos con ese espíritu del oído que se cierra para el consejo de la palabra, y la semana pasada entramos, ¿verdad?, a esa carnalidad del hombre que a través de la vista sigue deseando las cosas del mundo. Y el consejo de Juan es que no amemos las cosas que están en el mundo, porque el que ama esas cosas no ama a Dios. Y hoy vamos a estar leyendo, amén, de una parte muy importante también que trata de detener a los creyentes y a las personas a crecer en Cristo Jesús, ¿verdad?, que son las pruebas y los problemas sociales. Y qué mejor tema como ese para hoy, viendo cómo estamos viviendo en nuestra sociedad en nuestros días. Así que yo voy a pedirle, ¿verdad?, que mi hijo por aquí, Valentín, lea la porción bíblica de donde vamos a estar aconsejando en esta noche. Hermanos, que les bendiga. En esta noche vamos a leer la cita bíblica en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1 al 11. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Valentín, por la lectura de esa hermosa palabra. Bien, mande un mensaje. ¿Tiene alguna petición por salud, para la oración? Un ser querido. Haga la petición que haga, comuníquese y nuestro hijo aquí estará atendiéndole. Amén. Bien, pues entrando a la enseñanza, en el libro de Santiago, en esta noche estaremos hablando, ¿verdad?, de los problemas sociales, de las pruebas que vienen a nuestras vidas, persecuciones, diversidades de luchas que experimentamos en el camino del Señor y cómo enfrentarlas, ¿verdad?, cómo permanecer en la fe, cómo mantenernos fieles en el caminar con el Señor en medio de estas situaciones y circunstancias. Yo les voy a dar un marco histórico a través de algunos versos que fueron leídos para que nos ubiquemos, y luego estaré pasando la parte a mi compañera para que ella vaya desglosando el tema. Primeramente, ¿verdad?, como dice la palabra, Santiago. Aquí está hablando el escritor mismo de esta carta, que es también, y conocemos y sabemos por lo que hemos estudiado, que Santiago aquí es el hermano de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Cuando leemos la carta que fue escrita de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, del verso 18 y 19, y también en el libro de los Hechos, también en el capítulo 15, que da a conocer las columnas principales en el concilio, la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y Santiago, aunque no caminó con Jesucristo, luego de la resurrección, lo vemos también en el libro de los Hechos, que también recibió con los otros apóstoles y con otras personas que habían estado presentes esa encomienda, ese mensaje de ir por el mundo y predicar el evangelio. Entonces, aunque el verso 1 nos dice que es escrita a las 12 tribus que están en la dispersión, quiero aclarar que no hay dos iglesias, es solamente una. Aunque Santiago aquí expresa su sentir por las 12 tribus que habían sido esparcidas por causa de ciertas persecuciones, solamente hay una iglesia. Y lo podemos leer en el capítulo 2 del libro de Efesios, también escrito por el apóstol Pablo, de los versos del 11 al 16, donde Pablo habla y aclara que a través de Jesucristo, por Jesucristo, fueron hechas, ¿verdad?, de dos, de los gentiles y de Israel se hizo un pueblo. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos eso que aclararlo, porque ¿verdad?, en nuestros días todo se discute, todo se habla, todo se pregunta, y quiero aclarar eso. También quiero dejar saber que esta persecución o esparción, ¿verdad?, como se esparcieron la iglesia, no fue porque Roma haya levantado, mejor dicho, una persecución dada por los Césares. No, esta persecución se originó en el capítulo 7, ¿verdad?, cuando leemos del libro de los Hechos, luego de que apedrearon a Esteban,
los fariseos, los escribas y otros grupos religiosos en Jerusalén se pusieron de acuerdo y comenzaron a dar carta de autoridad a hombres como a Saulo, que en aquel tiempo era su nombre, que luego tuvo la conversión caminando, ¿verdad?, camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que ahora pues conocemos como Pablo, el hombre convertido, el que perseguía a la iglesia. Pues a través de esas persecuciones que se fueron desatando a través de estos fariseos que estaban en contra de la iglesia porque dejaron de hacer los rituales, dejaron de ir al templo, ¿verdad?, y comenzaron a perseverar en la fe, pues se comenzaron estas persecuciones, ¿verdad? Y pidieron también hasta autoridad de Roma para usar soldados y comenzar estas persecuciones, ¿verdad? Así que, dado ese marco histórico, yo le voy a pasar la parte a mi compañera para que ella pues también comience a desglosar más del tema de esta noche. Amén, amén. Como siempre, una bendición, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el comportamiento del hombre, pero específicamente, como dice la palabra, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, ¿verdad? Cómo nosotros respondemos, ¿verdad? Nuestra conducta en las circunstancias de la vida o en el caminar con Cristo, o como dice aquí la porción bíblica, ¿verdad? Cuando nos hallamos en diversas pruebas, ¿verdad? Cabe aclarar, ¿verdad?, que no es lo mismo, ¿verdad?, cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba a tener una tentación, ¿verdad? Porque también a veces vivimos situaciones en la vida donde tenemos tentaciones. Y la palabra siempre de la tentación nos hace el énfasis de que huyamos de ella. Pero de la prueba la palabra nos dice que la resistamos, ¿verdad? Porque hay un propósito cuando somos pasados, ¿verdad?, por esos procesos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? La palabra dice que la prueba tiene que producir en nosotros paciencia, que la prueba tiene que producir, ¿verdad?, en nosotros, que debemos de mantener, dice la palabra del Señor, gozo, ¿verdad? Porque sabemos que ese gozo, pues claro, lo da el Señor, lo pone Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo. Pero fíjese que hay un comportamiento o una conducta en la vida del ser humano, y es esto, ¿verdad?, lo que el apóstol aquí, el escritor del libro de Santiago hace énfasis, y es el doble ánimo. Cómo nosotros, ¿verdad?, enfrentamos ese proceso. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Verdad? Lamentablemente, el doble ánimo en la vida del hombre a veces se vuelve un estilo de vida, o a veces es una manera de vivir, ¿verdad?, diariamente, de comportarse. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos hace este acto de reflexión, que nosotros, los hijos de Dios, no podemos estar cayendo en este estilo de vida. ¿El por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante. Fíjese, no solamente en la vida espiritual, dice, sino dice en todos sus caminos. Todo lo que emprendamos, ¿verdad?, secularmente, sea negocio, sea un estudio, sea algún proyecto que hagamos, ya no se diga espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente también tiene este impacto, el que nosotros nos comportemos de esta manera, el doble ánimo. El doble ánimo, ¿verdad?, nos hace ser inconstantes, nos hace dudar de Dios, del poder de Dios, nos hace, ¿verdad?, no creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor ha prometido, ¿verdad?, que a través de las pruebas Él nos va a fortalecer, que a través de la prueba Él, a través de su Santo Espíritu, ¿verdad?, nos va a llenar de ese poder para sobrepasar lo que vivamos, que a través de la prueba
y con su Santo Espíritu, Él, dice la palabra, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nosotros, dice la palabra, no un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea que tenemos muchas herramientas, ¿saben? Tenemos muchas promesas que el Señor a través de su palabra nos hace, que nosotros ya las tenemos porque Él lo ha dado como una promesa. Pero el problema es que el hombre de doble ánimo, como dice la palabra, duda de todo, cuestiona todo, no se mantiene en esa firmeza, ¿sabe? A veces vemos comportamientos dentro de nuestras congregaciones y fuera de nuestras congregaciones, ¿verdad? De gente que dice profesar la fe o dice llamarse cristianos, pero vemos comportamientos, ¿verdad? Que un mes usted los ve bien positivos y voy a ir a la iglesia y voy a trabajar para el Señor y voy a consagrarme y voy a hacer proyectos para Dios, pero eso solamente es como decimos allá en México, ¿verdad? Una llamarada de petate, así, se encienden rapidito, pero a los días ya eso se va apagando. Entonces ya caen en la otra parte, ¿verdad? En el desánimo, en el que no se le echa ganas, en que todo lo ven negativo. Y eso es lo que la palabra nos llama a que no podemos, ¿verdad? Estar en ese estado porque no vamos a alcanzar nada, ¿verdad? Las empresas cuando empiezan algo no es una cuestión de un día, ¿no? Permanecen. Y a eso nos llama la palabra, a que nosotros tenemos que permanecer, dice la palabra, ¿verdad? Permanecer cual sea nuestra situación que estemos viviendo, la prueba que estemos viviendo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Es más, la palabra nos dice que le pidamos a Dios, ¿verdad? Dice, hay alguno, dice, falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Y no podemos confundir, ¿saben? La sabiduría con el conocimiento. El conocimiento es todo lo que usted adquiere, lo que usted lee, lo que usted aprende. Pero cómo nosotros aplicamos todo eso en nuestra vida, ¿verdad? Ahí es donde entra esa sabiduría de parte de Dios, cómo nosotros nos comportamos. La palabra del Señor, fíjese, dice ahí mismo en Santiago 3:17, dice que la sabiduría que viene de Dios es, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y vemos, ¿verdad?, que cómo es que de parte de Dios tenemos nosotros mucho, ¿sabe? Para no dudar de que Dios va a obrar en medio de nuestro proceso, para no obrar, ¿sabe? No dudar, perdón, de que cual sea el resultado. A veces nosotros, tal vez nos confundimos en cierto aspecto de la vida, que a veces creemos que Dios a todo nos va a dar respuesta y todo siempre va a ser positivo y siempre va a ser a nuestro favor. Pero la realidad es que no, ¿verdad? Tenemos que entender que la voluntad de Dios está por sobre todas las cosas en nuestra vida. Y si al Señor le place, ahora sí que como los enfermos en el tiempo de que Jesús sanaba, usted oía mucho esta expresión, Señor, ¿quieres sanarme? Le decía uno de los enfermos, ¿verdad? Y el Señor respondió, sí, sí quiero. Pero hay veces, ¿verdad?, que la respuesta no llega como nosotros queremos. Y también ahí tiene que haber eso, el agradecimiento para con Dios. Tenemos que tener siempre, ¿verdad?, ese fruto de labio, alabanzas para el Señor. No solamente cuando Él nos responde positivamente, sino también, ¿verdad?, entender que si todo trae un propósito de parte de Dios a nuestra vida, también tenemos que entender que el no de Dios es una respuesta en nuestras vidas. Que el no de Dios también en nuestros procesos es su voluntad, ¿verdad? Nosotros le decimos mucho así al Señor, Señor,
hágase tu voluntad. Pero qué tan agradecidos o qué tan gozosos nosotros recibimos la voluntad del Señor, ¿verdad? Sobre todo cuando no va a trabajar a nuestro favor o no como nosotros lo esperamos. Y es ahí donde el autor del libro Santiago, ¿verdad?, nos menciona mucho esto, que por eso debemos, dice, demandar sabiduría a Dios, ¿verdad?, para enfrentar lo que nos toque vivir, pero enfrentarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, no solo a nuestra voluntad humana, porque a veces caemos, ¿verdad?, y que en lugar de ser agradecidos empezamos a renegar, que en lugar de mantenernos constante, entonces empiezan a salir expresiones en nosotros como, no vale la pena seguir yendo a la iglesia, ¿no? Y mucho menos ser cristiano, y mucho menos sacrificarme de ciertas cosas o privarme de ciertas cosas, no vale la pena. Pero la realidad es que debemos de permanecer, ¿verdad?, en lo que el Señor nos permita experimentar, o como el Señor nos los permite experimentar, nosotros mantenernos, porque sabe, no es una sola vez que nosotros vamos a pasar por un proceso. La misma palabra dice, tened por sumo gozo cuando nos hallemos, dice, por diversas pruebas. O sea que no vamos a pasar una ni dos, vamos a pasar muchas, ¿verdad? Y el propósito de Dios es que cada una de ellas nos lleven a conocer el poder de Dios, nos lleve a someternos a la voluntad de Dios, nos lleve, ¿verdad?, a que nuestro corazón siempre se desborde en agradecimiento al Señor, que haya pues en nosotros un crecimiento espiritual, que haya en nosotros, ¿verdad?, ese agradecimiento, como la palabra dice, que nuestro crecimiento, que nuestra madurez espiritual vaya, dice, como la luz de la aurora, ¿verdad?, que vaya de aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Así debemos de ser nosotros los cristianos, ¿verdad?, ir madurando de poco en poco. Que cada vez que nosotros pasemos por experiencias, siempre sea eso positivo para nuestras vidas. Siempre haya ese crecimiento en el Señor. Amén, amén. Gracias por esas palabras. Y como presentáramos al principio en el marco histórico, ¿verdad?, hablando de las persecuciones que ellos experimentaron, vemos que en el libro de los Hechos nos deja saber que según ellos fueron esparcidos y fueron caminando y moviéndose a otras ciudades del Imperio Romano, la palabra de Dios crecía y la iglesia crecía con ellos. ¿Ve? Los que fueron esparcidos en medio de la persecución, pues el evangelio tomó auge. Cristo fue predicado, se estaba predicando en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones que estaban viviendo, y eso fue un beneficio para el evangelio de Jesucristo. Fíjese, una de las cosas que aprendimos, ¿verdad?, a través del tiempo es, y vemos en la Escritura, que Dios dio la ley con el propósito de que el pueblo entendiera, conociera el carácter de Dios, el amor de Dios, su santidad, su bondad, su misericordia. Mas, sin embargo, ellos tomaron esa ley y comenzaron a hacer otras leyes con esas leyes y comenzaron a vivir leyes. En vez de adorar a Dios, comenzaron a vivir leyes, reglamentos, rudimentos, y comenzaron hasta a crear dogmas, ¿verdad? Y comenzaron, ¿verdad?, de esta manera, enseñando al pueblo, guiando al pueblo de esta manera, y era una carga para el pueblo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros también en el Nuevo Testamento, la iglesia, también hemos experimentado el problema de que se han malinterpretado enseñanzas, ¿verdad? Y una de las enseñanzas que se ha malinterpretado es la de las pruebas. La palabra de Dios nos dice, Santiago, que debemos de tener por sumo gozo. Pedro también en su primera carta habla de nosotros, cómo debemos de caminar, cómo debemos expresar ese amor y ese conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo a través de diversas pruebas. Entonces, aquí lo que veo es que hay lo que se llama no un malentendimiento, pero una enseñanza errónea, y es de que la mayoría de las personas han enseñado
que las pruebas es una molestia, que es una lucha, que es un problema. Mas, sin embargo, cuando vamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, vemos que las pruebas Dios las permite para la madurez nuestra, para el crecimiento nuestra, para que nuestra fe, como el oro dice la palabra, ¿verdad?, que es pasada por fuego y le quita toda la impureza y crece en valor, así también nuestra fe. Cuando nosotros experimentamos las pruebas, no es porque el Señor no nos está cuidando, no es porque el Señor no nos ama, es porque el Señor también las permite para que nosotros de esa manera también testifiquemos la grandeza de que en medio de las pruebas y las circunstancias y las enfermedades alabamos a un Dios vivo, ¿verdad? No le seguimos de balde, sino porque es que le amamos. Él es rey en nuestras vidas y el dueño de ellas. Y quería establecer eso porque Santiago le escribe a un pueblo que comenzó a esparcirse, se esparció, fue dispersado por diferentes áreas del Imperio Romano, ellos buscando dónde poderse sentir seguros, ¿verdad? Y experimentaron también injusticia, experimentaron probablemente lo que se llama hoy en día racismo, ¿verdad? No eran tratados muy bien por sus jefes, ¿verdad? Entonces ellos experimentaron esa injusticia, probablemente no cobraban bien un salario, no estaban comiendo bien, no estaban viviendo bien, y en medio de las pruebas y las persecuciones que se habían levantado, él también es ser abusado socialmente, ¿verdad? Y también comenzaron a experimentar, ¿verdad?, lo que es el problema de la carne. Esos deseos engañosos donde comenzó la murmuración, comenzó, ¿verdad?, esas expresiones de hablar unos de otros en vez de fortalecerse. Y Santiago en su carta, cuando leemos otros capítulos, él habla en contra de la lengua, ¿verdad?, del problema que tenemos cuando no hay un control del espíritu. Cuando no estamos en el espíritu, la carne reina, pero cuando el espíritu reina, la carne está muerta. Amén. Entonces, pues, cuando experimentamos las pruebas, ¿verdad?, para nadie es fácil. Pero cuando experimentamos las pruebas con el conocimiento de que Dios está llevando a cabo en mi vida algo especial, algo sobrenatural, que me está dando una madurez, un crecimiento, que me está fortaleciendo mi alma en medio de las circunstancias, comenzamos a experimentar el poder de Dios y ahora entendemos, ahora comprendemos, ahora tenemos una visión espiritual sobrenatural, ¿verdad? El por qué Dios permite estas pruebas. Dios permitió que 3 jóvenes hebreos fueran echados en un horno de fuego. Mas, sin embargo, los libró del fuego. Ellos cayeron dentro, fueron echados dentro de ese horno de fuego. Daniel experimentó un pozo lleno de leones, ¿verdad? Él no lo libró del pozo, pero lo libró de los leones. No le atacaron, ¿ve? Porque estaba en el espíritu, no en la carne, porque el león lo que come es carne, ¿verdad? Y cuando comenzamos a permitir que Dios, en medio de esas circunstancias, mira, hermano, por más difícil que sean en nuestras vidas, comenzamos a visualizar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, la madurez, el poder aconsejar a otros, el poder amar aún aquellos que quieren tomar ventaja de nosotros, como ellos estaban experimentando, como en la sociedad donde se encontraban, porque eran judíos, ¿verdad? Eran esclavos prácticamente. Así es que, mire, tenemos que mirar cómo ellos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santiago, Dios le da el mensaje a Santiago de que les dé este mensaje, de que en medio de todas esas circunstancias, Dios nunca los ha abandonado. También hay un aspecto espiritual el que tenemos cuando leemos la Escritura, que dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿verdad?, demándela de Dios. Eso es un mensaje claro. En toda circunstancia, lo primero que debemos de hacer antes de tomar acción es hablar con papá, hablar con el Señor, hablar con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y Él está presto para contestar la pregunta que tengamos y capacitarnos para la situación que enfrentemos. Veo
como las pantallas, ¿verdad?, de los celulares. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por los hermanos. El Galdo Vélez están de visita allá en el este de la nación, allá en el noroeste, con la familia. Dios te bendiga a ti, a tu compañera Marisol y a la familia allá. Dios les bendiga, ¿verdad? El matrimonio de los pastores Luis Pavón y Mili Santiago del ministerio Manajaín aquí en Tampa. Dios les bendiga. Amén. La iglesia, los hermanos de la congregación Puerta del Cielo, del congregación que pastorea nuestro hermano Daniel Lugo en Sedner. Dios los bendiga a todos. Y en México, nuestro hermano Hernández, Juan Hernández, Marce Corona, nuestra familia en México, en Tapachula, Chiapas. Amén, mi suegra, mis cuñadas y mis cuñados que trabajan en el ministerio allá. Dios les bendiga rica y poderosamente. Entonces seguimos con el tema, y lo que le quiero dar a un breve consejo más, ¿verdad?, en medio de estas pruebas y situaciones. El pueblo de Israel lo señalaba como que era causa del pecado. El ciego, el cojo, el paralítico, el leproso, todo lo señalaban, como vivían por la ley, lo señalaban como que era la persona estaba enferma y en su condición por causa del pecado. Mas fíjese, el Señor Jesús llevó todo ese pecado, toda esa maldad en la cruz y nos hizo libre. Ahora, en este pacto que Cristo llevó a cabo a través del derramamiento de su sangre y su resurrección de entre los muertos, tenemos una vida nueva. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora somos nuevas criaturas y tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El libro de Hebreos lo dice, así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir socorro, para pedir auxilio en el momento que lo necesitamos, y nos será dada. Estamos viviendo, mire hermano, en medio de una sociedad que persigue, que maltrata verbalmente, físicamente y de otras maneras, ¿verdad? El pueblo de Dios lo vemos a través de las noticias, ¿verdad? Como sucedió esa tragedia en Minnesota, ¿verdad? Que lamentablemente niños dentro de una escuela, de una iglesia, ¿verdad?, fueron tiroteados, niños de 8 y 10 años de edad, a lo que ha llegado, ¿verdad?, en la mente y el corazón del hombre que está en contra de lo que es Dios. Así que tenemos que, mire hermano, mirando todas estas cosas, la venida del Señor está cerca y llamamos a través de esta palabra a las almas a que vengan a los pies de Cristo, porque esta palabra se está cumpliendo y pronto suena la trompeta, y aquellos que se han quedado en el hogar o se están reteniendo, se han enfriado, les hacemos un llamado. Cristo te ama, nunca ha dejado de amarte y nunca dejará de amarte. Así que lo que Él está es con los brazos extendidos, esperando que vuelvas a redil. Paso la parte. Amén. Sigue diciendo, ¿verdad?, nuestra porción bíblica. No dudando, dice. No dudando, porque dice que cuando dudamos no alcanzamos nada, dice la palabra. Y fíjese que es interesante, ¿verdad?, cómo es que para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios sanador en nuestra vida, pues tiene que venir la enfermedad, porque de lo contrario, ¿cómo nosotros vamos a experimentar que Dios me sanó de una enfermedad si no estamos enfermos? Y así muchas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, Dios fue mi proveedor, pero es porque yo pasé por un tiempo de escasez. Claro, nadie quiere la adversidad en la vida. Nadie quiere pasar un mal momento, ¿verdad? Porque pues eso es parte del ser humano. Siempre nos gusta el estar cómodos, el tener todo, ¿verdad? Nadie quiere padecer dolor, claro que no. Pero en la vida del cristiano, y no solamente en la vida del cristiano, es parte de la vida secularmente que experimentamos todas estas cosas, ¿verdad? De la nada, a veces nos sentimos muy seguros, o a veces nos podemos sentir muy satisfechos porque creemos que hemos alcanzado todo, y de momento vienen adversidades en la vida que nos cambia el curso de nuestra vida.
Y es ahí, ¿verdad?, donde en esos momentos tan vulnerables que podemos tener, que nos lleva a descubrir cuánto nosotros dependemos de Dios, cuánto nosotros dependemos de la mano del Señor, ¿verdad?, para que nos ayuden, para que nos sane si es el caso de que estamos enfermos. Y es por eso, ¿verdad?, que la Biblia nos hace este hincapié. Tenemos que tener esa constancia en los caminos del Señor. Tenemos que tener esa permanencia en los caminos del Señor. Sabe que en la palabra del Señor encontramos muchos textos bíblicos donde nos habla, ¿verdad?, que Dios no quiere nada a medias en nuestra vida, nada. ¿Sabe? Siempre Él dice, dame, hijo mío, dice, todo tu corazón, no por pedacitos, no por partes, no, todo, ¿verdad? Usted recuerda a lo mejor mucho esa porción bíblica tan mencionada de Apocalipsis, cuando dice que ojalá fueras frío, dice, pero no tibio. Y vemos ahí también cómo entra esa parte, ¿verdad?, de que Dios no quiere esa parte media en nuestras vidas, no. El Señor es o permanecemos con Él o no, pero no podemos estar así a medias, ¿verdad? Porque eso no nos va a llevar a nada y espiritualmente no vamos a alcanzar nada, ¿verdad? Porque hoy creemos que lo podemos lograr y mañana ya dudamos. Y dice la palabra que si le vamos a pedir a Dios, dice, tenemos que hacerlo, dice, con esa firmeza, no dudando, dice la palabra, porque el que duda, dice, es semejante a la onda de la mar que va y viene. Es arrastrada y va a dar a cualquier lado y por aquí, mañana por allá, ¿verdad? No hay un objetivo. Y así nosotros, ¿verdad? El énfasis que esta tarde nos hace la palabra del Señor es eso, que tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos, ¿verdad? Como le decía al principio, Dios nos ha dado todos esos recursos en la palabra de Dios. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la preciosa oración, la cual nos hace poder hablar con Dios. Mi esposo mencionaba el texto de Hebreos, el que dice, acerquémonos pues confiadamente, dice el libro de Hebreos, al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro en nuestras vidas. Y creo que hay tantos textos que nos llevan, ¿verdad?, a que podemos tener nosotros esa seguridad y esa convicción en nuestras vidas, que el Señor escucha nuestra oración, que el Señor, ¿verdad?, dice la palabra que el que clama a Él, Dios le responde, que Él dice, inclina, dice el libro de los Salmos, su oído al clamor de nuestra oración. Todo es que nosotros tengamos esa seguridad, que nosotros deseemos permanecer, que nosotros deseemos buscarle, ¿verdad? Porque si a la primera que sentimos que las cosas se complican, nos damos por vencidos, pues en realidad la misma palabra dice, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a alcanzar nada. Nosotros nunca vamos a poder experimentar el poder de Dios. Nunca vamos a poder experimentar las maravillas de su promesa. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros estamos desertando. Porque nosotros creemos que como no va a pasar nada, entonces lo hacemos todo a un lado. Y el Señor, ¿verdad?, nos habla esta tarde a todos, a ustedes, a mí, a mi esposo, a mi hijo, ¿verdad?, a través de su palabra, que es importante el mantenernos en esa constancia, en esa seguridad, en esa convicción, ¿verdad?, que el Señor siempre va a venir al clamor de nuestra oración y Él siempre está presto para ayudarnos y socorrernos. Amén, amén. Quiero saludar rápidamente también a la hermana Villanueva, nuestra hermana Cielo Medina, amén, nuestra hermana Frías, Elizabeth Frías, amén, Dios les bendiga, miembros de la congregación de Puerta del Cielo. También mi hermano Carlito, la hermana Mili, familia de los pastores,
amén, hermano del pastor Molina y su sobrina, Dios los bendiga, a la familia Cedeño, amén, mi hermana Aide, nuestra hermana Aide, amén, Dios les bendiga, y su esposo, mi hermano Alaba, Dios los bendiga. Quiero saludar también allá a nuestros hermanos de la República Dominicana, ¿verdad? Nuestra hermana Dora y su compañero, el hermano Arturo, Dios los bendiga, y toda esa congregación, nuestra hermana Fuentes, a Margaret, Dios les bendiga. Salud a cada uno de ustedes, amén. Así que seguimos hacia adelante, ¿verdad? Y el verso 5 y el verso 6 dicen algo muy esencial, importante para nosotros. Dice que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Ahora, en el verso que le sigue, hay como una condicional, y dice, pero pida con fe, ¿verdad? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oiga, la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos también que la fe es la certeza de las cosas que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, es confianza profunda en Dios, en el Señor, su carácter y promesas, que implican no solo el creer, sino también el ser fiel. Fíjese, también nos dice en el libro del capítulo de la fe, en el de los Hebreos, verso 6, capítulo 11, nos dice también, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental para la salvación nuestra del creyente, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que, cuando leemos y recibimos este mensaje, yo no sé la condición, yo no tengo en verdad, mire hermano, le soy sincero, el conocimiento, ¿verdad?, de qué puede estar usted viviendo, pasando, experimentando, sea una enfermedad o un problema de finanzas, un problema, ¿verdad?, familiar. Mire, yo no sé quién en la plataforma nos está escuchando y probablemente lleva años en una compañía de trabajo y le dan y aplica para lo que llamamos, ¿verdad?, una promoción para supervisor o manager, y usted lleve más años y más experiencia en ese lugar, y cuando vienen a darle la plaza, la promoción, se la dan a otra persona y le pasan por usted por alto, ¿verdad? Lo ponen al lado. Uno se siente ofendido, ¿verdad? Porque para eso nos dedicamos en el trabajo, ¿verdad? Para que también nos tomen en cuenta para ese tipo de promociones, ¿verdad? A mí, yo no tengo el conocimiento de lo que usted puede estar pasando en la ciudad que usted vive, ¿verdad? Como nuestros hermanos en Cuba, en la República Dominicana. Mire cómo está Haití, la violencia, la maldad. Mire cómo está México, el narcotráfico, y la nación americana. Aquí nosotros también estamos experimentando mucho, Centroamérica. Mire, el mundo necesita un Salvador, y es Cristo. Es el único que lo puede llevar a cabo. Y es la fe a través de Jesucristo la que nos guía a una relación con el Padre, porque Cristo es el que destruye toda muralla, todas esas fronteras que nos tienen separados, ¿verdad? Ese abismo, ¿verdad? Es a través de la fe. También quiero traer el comentario de la inconstancia, la palabra inconstante. Tengo aquí anotado que inconstante, mire, Santiago escribió esta carta. Acuérdense que en los tiempos de Jesucristo en Jerusalén, ¿verdad?, la lengua que más se hablaba era el arameo y el griego, ¿verdad? Entonces Santiago escribe esta carta en griego, y la escribió, según los comentarios, en un griego muy bueno, casi perfecto. Santiago tenía buen conocimiento de la lengua, de lo que estaba escribiendo y lo que quería expresar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces inconstante viene de la palabra griega que es akatástatos, que significa inestable. Lo que quiere señalar es
digamos, una foto que usted pone en la pared y que usted la quiere firme, porque si no está firme, cae y se rompe. Un mueble que tiene que estar estable en la sala, ¿verdad? Un vehículo, cuando usted lo estaciona para que no cause un accidente, tiene que estar bien estacionado y estable. Si hay algún problema, miren, algún objeto que no está estable, pues hay accidentes. ¿Ve? Y eso es lo que Santiago nos señala cuando dice que el hombre inconstante no alcanza nada, pues señala también lo que es la persona que no tiene ese carácter de fidelidad, de perseverancia. Yo he escrito, ¿verdad? Siempre escribo comentarios, ¿verdad? Y lo hago con el amor de Dios, no con la guianza del Señor, no pidiendo, ¿verdad? No esperando que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero la falta de firmeza con la que un objeto queda constante, establemente fijo en un lugar. Imagínese un hombre que no esté estable, firme en la fe. Es de doble ánimo, no tiene dominio propio, siempre cambia de opinión, es inseguro y nada de lo que empieza termina, ningún proyecto, ¿verdad? Porque es como la ola de la mar, esa onda que llega a la orilla, puede venir con mucha fuerza grande desde el medio del mar, pero cuando da en la piedra y en la orilla se deshizo, ¿verdad? Y Dios nos llama a nosotros a ser fieles. En medio de cualquier lucha, Él es el que pelea nuestra batalla. Él nos defiende, Él nos guarda, Él nos tiene en sus manos. Y en sus manos estamos seguros. También antes de pasar la parte, ya que el tiempo se nos está acabando, el hombre de doble ánimo, yo sé que usted ha oído hablar de una enfermedad. Yo no conozco a nadie que la tenga, ¿verdad? Pero han habido comentarios de personas que tienen diferentes personalidades. Imagínense una persona con dos caras, ¿verdad? Un hombre inconstante. Hoy no, mañana sí. Va, pero también viene. No camina hacia adelante constantemente, ¿verdad? Tengo otra por aquí. Si está de pie o sentado, no sabe si puede estar de pie o sentado, no sabe qué posición le corresponde mejor. Hay personas que se cansan más caminando que corriendo. ¿Usted no cree que es así? Nunca ha oído eso. Hay personas que se cansan más caminando que corriendo. ¿Ve? Porque esto no es de prisa. Esto es de que tenemos que tener también el fruto del Espíritu que nos da paciencia para que en medio de las dificultades, pues con que Dios complete su obra en nosotros, nos perfeccione, ¿verdad? Entonces, hay personas que el estar sentado es mejor que el trabajar. Y una persona sentada que puede construir. Algunos prefieren que la casa se les caiga encima que el levantarse de la cama. El libro de los Proverbios nos habla, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? De el hombre que hasta la verja de la casa se le caía en canto, ¿ve? Porque no reparaba nada en la casa ni nada. Imagínese una persona que solamente vive, bueno, Dios me ha prometido, Dios me dio palabra, pero no toma ninguna acción. También Santiago habla sobre la acción nuestra, que la fe sin obras es muerta. Y esto no es contradicción, porque Dios de antemano, Pablo en el libro de Efesios, nos deja saber que desde antemano predestinó, llevó a cabo obras para que nosotros caminemos en ellas. El hacer como el sentir que nosotros llevamos a cabo viene de la santa voluntad de Dios. Para aquellos que según a su propósito han sido llamados, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Nosotros teniendo, ¿verdad?, esa palabra, cuando oramos al Señor, cuando nos derramamos delante de Él con llanto, con dolor, mire, hermanos, tenemos la victoria. ¿Ve? Porque el Dios el Dios nuestro que nos rescató del infierno, dice en la palabra que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Aleluya. ¿Ve? Cuando nosotros nos vemos o sentimos que vamos a caer, ahí es cuando Dios
toma el control y nos lleva hacia adelante y nos da la victoria. Hermanos, así que en esta noche mándanos un mensaje. No vamos a mencionar cuál sea la enfermedad, simplemente oraremos por ella. Amén. Queremos orar por ti, queremos orar por los hermanos. Mire, comparta la plataforma y entrego la parte a mi compañera. Amén. Pues para concluir quiero poner este ejemplo, ¿verdad? Hablando de la palabra que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Y en lo que leía Valentín, ¿verdad? Del origen de esta palabra, inconstante. También aplica la palabra inestable, ¿verdad? La inestabilidad. Y sabe que la inestabilidad se compara como al mueble, ¿verdad? Cuando le falta una base. Puede tener 3 bases, pero está faltando una. Entonces está incompleto. Y aunque se ve aparentemente funcional la cosa, ¿verdad? Si usted se sienta, pues desde seguro que va a caer, porque pues al faltarle, ¿verdad? Esa última base a un mueble, no va a ser bien su función. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos podemos ver aparentemente bien, pero al estar en esa inestabilidad en nosotros, ¿verdad? No vamos a poder llevar a cabo bien la función que Dios espera de nosotros, para lo que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que para que la obra esté completa, dice Santiago, ¿verdad? Para que a través de la prueba, dice, debemos de tener paciencia para que todo esté completo. Y es importante, ¿verdad?, que le permitamos a su Espíritu Santo que aquellas cosas que no nos dejan avanzar o aquellas cosas que no nos permiten alcanzar el propósito de Dios, puede ser echado fuera de nuestras vidas. Amén. Dice el verso 12, antes de entregarle la parte a Valentín Jr. para que mencione los hermanos que nos han saludado, dice el verso 12, bienaventurado el varón. Quédate con esto en tu corazón, iglesia, hermano que me escucha. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Déjanos saber, Valentín, ¿quiénes se conectaron con nosotros, se comunicaron? En esta noche estamos felices de tener la evangelista Ed Valdés Ramírez, la hermana Mili Santiago, la hermana Sandra del León Alicano, la hermana Jacqueline Rodríguez Alejandra, y la hermana María de Lourdes Soler y la hermana Sonia Malave. Amén, gloria a Dios. Así que esos son algunos, porque veo otros nombres, no todo se presenta en la pantalla que él tiene en su laptop, pero vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración porque en nuestros últimos días la oración es la que rompe las cadenas. La oración es nuestra conversación directamente con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la herramienta principal que podemos usar todo momento con seguridad de que no importando el lugar en que nos encontremos, mire, no tenemos ni que arrodillarnos. Si estamos de pie, si estamos sentados, podemos clamar al Padre con seguridad que Él nos oye. Y en esta noche nosotros vamos a orar, ¿verdad? Para que usted sea bendecido, fortalecido, sea sanado. Aquellos que están pasando por algún problema y no pueden llegar al templo porque, ¿verdad?, el enemigo han caído en alguna trampa, en algún engaño, vamos a pedir de que el Señor, el Espíritu Santo, ese poder transformador, rompa toda cadena, atadura y ligadura. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, a ti damos toda la gloria, papá. Señor, en esta hora, Señor, te reconocemos como único y verdadero Dios en los cielos y en la tierra, único camino al cielo, único medio de salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Señor, y en esta hora te presento no solamente a tu pueblo,
Te presento, Señor, también nuestros seres queridos. Te presento, Señor, nuestros compañeros de labores, de trabajo. Señor, nuestra comunidad, nuestra vecindad. Señor, te presento en esta hora, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que se rompan las cadenas de dudas, de religión, de pereza, de desánimo, de tristeza, de amargura, de depresión. Señor, que pueda haber en el corazón y en la mente de una persona. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por el poder restaurador y transformador. Señor, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese padecimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Declaramos las almas libres de todo poder de las tinieblas, de todo poder antagónico, de toda mentira, de todo engaño espiritual, de toda falsa enseñanza y doctrina en esta hora. Que se levanten y caminen y lleguen a ti, oh Cristo, porque solo tú puedes salvar al hombre del pecado y de la muerte eterna. Te pido ahora por los que están enfermos, nuestros hermanos en Cristo. Señor, que estén padeciendo, Señor, mire, Señor, en esta hora te presentamos si es el tumor. Señor, si son úlceras. Señor, si es el cáncer, en la sangre, en los huesos, por esa autoridad que tú nos has dado, que podemos llegar a ti. Señor, reprendemos todo cáncer, todo virus de enfermedad. Señor, en esta hora, Señor, restaura los pulmones. Te pedimos que restaure todo riñón. Señor, Padre, el estómago. Señor, el hígado, Dios mío, de la cintura, Señor, la espalda, nuestros cuellos, Señor, de la cabeza a los pies. Señor, te pedimos que tú sanes. Señor, por tu grande amor, bondad y misericordia. Señor, te pedimos que esta palabra se quede en el corazón de cada uno y que la comparta. Señor, el mundo te necesita, las naciones te necesitan. Reyes, príncipes, gobernantes, presidentes. Señor, todo hombre y mujer en autoridad te necesita. Señor, las naciones, la violencia, las amenazas. Señor, de guerras y las que están llevándose a cabo, Dios mío, que busquen tu guianza, oh Señor, transforma el corazón de piedra en carne para que vengan a tus pies, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea llevada a todas las naciones para gloria y honra tuya. Amén y amén. Este es tu hermano y servidor Valentín Reyes. Rudy López. Y Valentín Les dice, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana, si estamos en este cuerpo, si no estamos con Cristo, en la mesa redonda. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.